Hola, bienvenidos a este breve estudio sobre el libro Haciendo discípulos de todas las naciones. Este libro se trata acerca del desarrollo, el proceso de desarrollo de una iglesia, ya sea una iglesia que se va a plantar, una iglesia que se está plantando, una iglesia que ya ha sido establecida. Y este proceso tiene múltiples aplicaciones. Como Jesús habló a sus discípulos, queremos ver este proceso desde ese punto de vista, de cuando Jesús da la gran comisión a sus discípulos de ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 24:14 habla Jesús diciendo que este evangelio será predicado en todo el mundo. ¿Estaría Jesús hablando en serio cuando les dice que el evangelio sería predicado por todo el mundo? La respuesta es claro que sí. Jesús tenía en mente a todo el mundo. Para eso vino a este mundo a dar su vida para la salvación de todos los habitantes de este planeta. Y queremos verlo desde ese punto de vista. Ahora, cuando hablamos de este proceso de desarrollo, y esto es solamente un panorama general, que después entraremos un poquito más detalle en el resto de las etapas. Los hechos y las epístolas nos dan la respuesta a la pregunta de la gran comisión. Cuando habla en Hechos capítulo 9 de que las iglesias en Judea y en Samaria estaban siendo fortalecidas por el Espíritu Santo, habla de una expansión en estas regiones. Como consecuencia o como resultado del libro de los Hechos capítulo 1 verso 8, cuando dice: y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En este panorama vemos en Hechos capítulo 9 que ya las iglesias estaban siendo esparcidas por estas regiones que había dicho en Hechos capítulo 1, verso 8. En Romanos 15, 19, Pablo habla y dice que el evangelio había sido predicado, que él había estado predicando el evangelio por todas las regiones, de tal manera que ya no había más campo donde predicar y tenía sus ojos puestos en otras partes para ir y predicar el evangelio. En Colosenses habla que Pablo dice: el evangelio que ha llegado no solamente a vosotros, sino a todo el mundo. Hablando del mundo romano, hablando del mundo conocido en aquel entonces. Pero vemos que el evangelio estaba siendo esparcido, que las palabras de Jesús estaban realmente siendo cumplidas por aquellos que habían escuchado la gran comisión y aquellos que habían comenzado a aceptar el evangelio y que también comenzaron a compartir su testimonio y compartir las buenas nuevas de Jesucristo. La labor del esparcimiento de la iglesia o del evangelio no fue solamente hecho por el apóstol Pablo o por los apóstoles. Encontramos que fueron las personas que salieron de Jerusalén cuando se presentó la persecución, que ellos fueron los que fueron predicando el evangelio por todas las regiones en donde iban o estaban siendo esparcidos. Cuando la persecución, unos salen de Jerusalén, otros se quedan, pero el evangelio sigue siendo esparcido por las regiones, pero en Jerusalén el evangelio continúa siendo predicado. La persecución no desalentó a los discípulos que quedaron en la predicación de las buenas nuevas, sino que dice que con mayor denuedo seguían predicando el evangelio en esos lugares o en Jerusalén. Dentro de todo esto comienza a desarrollarse un movimiento entre los judíos o un movimiento nacional judío que en aquellos que permanecían en Jerusalén y aquellos que salieron, comienza en una forma, digamos, natural u orgánica o por consecuencia de la persecución, comienzan a esparcir el evangelio y comienza este movimiento nacional judío a plantar iglesias o a esparcerse iglesias a través de la región. Después de esto, comienza un movimiento nacional en Samaria. Recuerden que fue Felipe
uno de aquellos que que fue elegido para servir mesas cuando el problema del descuido de las viudas. Él fue quien fue llevado por el Espíritu a Samaria y predicó, y de ahí se desarrolló entonces un movimiento nacional en Samaria que comenzó a esparcir iglesias por esa región. Hubo también un movimiento gentil que nos habla en el capítulo de los Hechos. Cuando llegamos a Antioquía, llega el Evangelio no por los apóstoles, sino por aquellos que habían salido, por personas, digamos, a falta de un mejor vocabulario, a personas comunes, miembros de la congregación, que fueron predicando el Evangelio y compartiendo su experiencia con Cristo. Y de ahí entonces en Antioquía comienza a desarrollarse un movimiento de los gentiles también, que continúa con continúa con el proceso del esparcimiento